Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Yunaron hoy. Arroz, pastel de arroz y sopa de bola de masa, pastel de pescado salteado, pastel de arroz y jamón, tofu suave con salsa y kimchi. Almorzaron. Arroz, sopa de morcilla y arroz, pollo guisado picante al estilo andong, ensalada picante de pepino, kimchi y budín de frutas. Cenaron. Arroz, sopa de kimchi y pastel de pescado, pato ahumado, abadejo seco salteado, kimchi de rábano y bebida deportiva. ¿Cómo estuvo el tiempo hoy? Lloviendo, variando a despejado 1 grado Celsius. Tarde-noche nubosidad parcial 5 grados Celsius. ¿Qué hicieron hoy? La 10ª compañía está de vacaciones de Año Nuevo. Mantenimiento personal y tiempo libre. Esperemos que nuestros chicos hayan pasado un lindo y tranquilo fin de año. Como es el último día del año, las invito a ver los mejores momentos J-Cock del 2023. Este 2023 partió con este entretenido RAM especial. Jungkook nuevamente llamando descarado a Jimin fue lo más divertido. 오히려 뻔뻔한 거가 진짜로? 나 완전 과즙인데? Después pudimos ver con el juego de las orejas su alto grado de concentración cuando Jimin bromeó y se puso a bailar. 아 슬프다. 아 슬프다. Veríamos a Jimin colaborar en una genial canción junto a Taeyeon, Bae. Realmente Jimin deslumbró en el canto y visualmente. Días después Jimin viajaría a Francia para participar en el desfile de Dior. Realmente genial. Su paso por el evento no dejó indiferente a nadie. Se veía precioso. Un 2 de febrero comenzaría Jungkook a hacer live. Jimin no podía estar ausente. Cantó Bae. 아 근데 둘 다 너무 멋있더라 진짜. Jungkook no tuvo problemas en contarnos el significado de alguno de sus tatuajes. Si quieres saber más, arriba estará el enlace de un video que hice al respecto. 그냥 모르겠어. 그냥 저는 뭐라 해야 되지? 아미가 나한테는 너무 당당한. Al otro día, Jimin hace live y nombra mucho a Jungkook y dio a entender que vio la transmisión de Cookie. 정국이래. 정국 이거 정국이는 정국이도 막 따라. JK? 무슨 JK? 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 정국이도 막 따라 부르고 하지 않았나 이거는? Jungkook se conectó nuevamente ese día y aparece Jimin. 지민이 형이었네. 지민 씨 반갑습니다. 인사 올립니다. 네, 잘 지내시는지요? 겁나 웃겨. 지민 형 지금 와 있는 거 맞죠 여기? 아닌가? 그치 있는 거 맞지? Y Jungkook lo invita a cenar. 지민이 형 치킨 시켰는데 한잔 할까? 넘어와. Comenzaría las múltiples invitaciones de Jungkook a Jimin. Acá lo invitó a boxear. 복싱 해야지. 지민이 형 오래요. 그럼 복싱 해야지. Se emitiría este RAM especial donde jugaron fútbol en una cancha jabonosa, entregando estos divertidos y hermosos momentos.
Jungkook hace un live y se queda dormido. Al otro día Jimin sonríe al recordar que Jungkook se quedó dormido en el live. El 14 de marzo, día blanco en Corea, Jungkook hace un live y nuevamente quiere que Jimin vaya junto a él, sabiendo que no estaba en el país. Se viene el extraordinario álbum de Jimin, Face. Like Crazy ocuparía el primer lugar de los Hot 100 de los Billboard, un hito en la historia de la música. El día del lanzamiento, Jungkook toca los acordes del éter, la canción oculta que compuso Jimin para su fan número 1. En un live, Jimin no nos quiso contar detalles de Ladder. 이미 눈치채신 분들이 많은데 앨범의 비밀에 대해서 이미 눈치챈 분들이 많어. 나중에 한번 물어보려고 했는데 일단 이거에 대해서는 아직 감구하도록 하겠습니다. Jungkook hace un live, mientras Jimin continúa en las promociones, dedica a ver su chuita y videos de Jimin, por más de 1 hora y media. Jimin escribe en Bevers, te extraño, Jungkook le contesta, yo también, Jimin le replica, nos vemos pronto, lindo tu live, se refería al que le dedicó por 1 hora y media aproximadamente. Sería una confirmación para nosotras, que realmente Jungkook extrañaba mucho a Jimin y cada vez que se sentía así, se conectaba a un live. Publicaron el episodio donde Jungkook va a apoyar en un ensayo a Jimin, entregándonos este lindo momento. Hobby se alistó al servicio militar. Jungkook seguiría apoyando y cantando las canciones de Jimin en los live. Los dos contaron su versión de la discusión bajo la lluvia. Jungkook, que dice que no tiene buena memoria, pero recuerda lo que le importa, contó la historia con muchos detalles. También se dedicó a ver el programa donde participó Jimin. 괜찮아요? 한 번만 더 할까? 방탄소년단의 지민 씨 모셨습니다. 반갑습니다. 뭐야? Fueron al concierto de Suga y Jimin simplemente. Se estrenó Seven. Jungkook viajó para debutar como solista, a New York. Al otro día, Jimin viajaría para apoyar a Jungkook, cenaron en el Antoya y pasaron unos días juntos en Connecticut. Después nos enteraríamos que será un vlog de viaje, esperando con ansias el programa. Días después Jungkook se conectó en un live y comenzó a interactuar con Jimin, donde los dos tuvieron 15 minutos de coqueteo intenso. 그치, 지민이 형 같은 경우에는 감당이 되긴 해. 지민. Jimin saludó con esta foto a Jungkook, alterando a todo el fandom. Otro live. 전지민? 지민이 형이랑 나랑 합친 거야? Veríamos cómo se grabó nuestra amada canción Ladder y lo cómplices que se vieron ambos. En el live reacción de Jimin al documental, veríamos por primera vez en el año a los dos juntos, interactuando, ambos se vieron risueños y muy nerviosos. Jungkook publica Golden. Se publicó el DVD de Permission to Dance y esto para mí fueron unos de tantos momentos mágicos.
nos sorprenderían a todos con su viaje a Japón, donde estuvieron casi 6 días juntos. Después nos enteramos que viajaron a Sapporo, la ciudad del amor, días antes de alistarse al servicio militar. En el aeropuerto nos dejaron tiernas imágenes. Y nos confirmaron que durmieron juntos y practicaron artes marciales mixtas, o sea lucha libre mientras dormían. 난 여전히 굴 것 같아. 근데 근데 난 적응됐어 이제 며칠 같이 있었더니. 맞지? 같이 있었지. 네. 근데 팔꿈치로 안 찍었어 이번엔. 네? 팔꿈치로 안 찍었어. Pero lo más hermoso vendría cuando nos enteramos que ambos optaron por ir juntos al servicio militar bajo el sistema de acompañamiento. Creo que esto fue y es lo más hermoso que los dos pudieron hacer. Ellos no pueden vivir el uno sin el otro y ha quedado demostrado durante este año. Si no lo quieres ver, está bien, pero ambos son inseparables y tienen una relación hermosa, esperando que el 2024 sea excelente para ambos y que pase rápido el tiempo para que vuelvan a sus vidas junto a sus familias, amigos y fans. Les deseo a todos mis suscriptores un feliz año 2024, con mucha salud y prosperidad. Nos vemos el 2024. 그래도 한 몇 개월 했는데 진짜 고생 많으셨어요. 아니 다 고생했죠. Día 528. Es todo por hoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la